Esta semana tenemos dos lectures, como se dice en inglés, acerca de las probabilidades, acerca de las distribuciones de probabilidad discretas o distribuciones discretas de probabilidad, para decirlo mejor. Están en el capítulo 6 de su libro, el cual comienza en la página 253 y es la que están en este momento mirando en su pantalla, ¿verdad? Entonces, en este capítulo vamos a ver un par de distribuciones de probabilidad discreta. Hay más, pero ah, vamos a ver en general las distribuciones discretas de probabilidad y en particular vamos a ver una. Hay otra que se discute o se describe en su libro. Esa no la vamos a ver. Esa, solo que tomen un curso más avanzado de probabilidad, la verían, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar primero, antes de hablar de las distribuciones discretas de probabilidad, vamos a hacer un paréntesis muy breve, que es la sección 6.1 y que está dedicada a las random variables, que son las variables aleatorias, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en nuestro libro que hay definiciones que ahorita vamos a discutir. Son tres definiciones, las más importantes, ¿verdad? Primero, la definición de la random variable, de la variable aleatoria, que es simplemente un resultado numérico o un escenario numérico. Hemos estado utilizando la palabra escenario para outcomes. Entonces es un numerical outcome, es un escenario numérico de un experimento de probabilidad, ¿verdad? O sea que se hace un experimento de probabilidad y resulta un número. Entonces ese número es una variable aleatoria, ¿verdad? Y continuamos el experimento y resulta otro número, ¿verdad? O puede resultar un conjunto de números, por eso hablamos de un escenario, porque si recuerdan, un evento puede ser un número, pueden ser más números que suceden al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si lanzáramos dos dados o cosas por el estilo, ¿verdad? Vamos a ver aquí más adelante esas situaciones. Pero aquí simplemente lo que queremos decir es que una variable aleatoria es un número que aparece después de realizar un experimento de probabilidad, y que no sabíamos nada no teníamos ninguna idea de cuál iba a ser ese número. Ese es el aspecto del azar, lo que lo hace una variable aleatoria. Ahora, de esas variables aleatorias, va a haber dos tipos de variables aleatorias, ¿verdad? Van a ser las variables discretas y las variables continuas. Ya antes habíamos hablado de datos discretos y datos continuos, habíamos hablado de algunas definiciones muy similares en el capítulo número 1. Aquí vamos a volver a recordar esas definiciones ya aplicadas a las distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Aplicadas a las variables que van a estar en juego, ¿verdad? Si tenemos una variable aleatoria discreta, va a ser una variable aleatoria cuyos posibles valores pueden ser enlistados, es lo que dice aquí su libro, ¿verdad? Por el contrario, las variables aleatorias continuas también son variables aleatorias, pero en este caso ellas pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Entonces vamos a tratar de entender un poquito estas definiciones y vamos a pasar a realizar algunos ejemplos. Entonces aquí he tomado ya algunas notas para ustedes, que es básicamente lo que acabo de decir en español. Nada más hay que entonces incluir aquí la palabra o el término discrete probability distributions, ¿verdad? Para que ustedes cuando vean su libro pues ya sepan de qué se está hablando, ¿verdad? Luego tenemos variables aleatorias que dijimos que son las random variables. Random variables. Y luego ya tenemos las discretas, ¿verdad? Y las continuas, ¿verdad? Discrete and continuous. ¿Cómo podemos de alguna manera entender un poquito mejor esto, ¿verdad? Aquí cuando nos dice que las variables aleatorias continuas son aquellas variables aleatorias que pueden tomar cualquier valor en un intervalo, yo creo que esa es la parte más interesante para poder entender la diferencia entre las dos, ¿verdad? Que si tenemos un intervalo y la variable puede tomar cualquier valor en ese intervalo, entonces la variable es continua. Si en ese intervalo
no está permitido que tome ciertos valores, entonces va a ser una variable discreta. Algunos ejemplos o algunos experimentos de probabilidad nos van a ayudar, ¿verdad? Cuando hacemos en el experimento de probabilidad, el experimento de probabilidad implique contar, ¿verdad? Que haya un conteo, o como le escribimos en inglés, counting. Entonces, eso va a dar lugar a unos datos discretos, ya habíamos visto antes, ¿verdad? Datos discretos. Por lo tanto, si nuestras variables aleatorias también resultan de un conteo, entonces van a ser variables aleatorias discretas, ¿verdad? Variables aleatorias discretas. Y estamos trabajando ya el experimento de probabilidad. Si nada más estamos contando, son datos discretos, pero si ya estamos haciendo el experimento de probabilidad y el resultado resulta de contar algo, entonces son variables aleatorias discretas. Cuando son resultados de mediciones, algo que vimos en el capítulo primero, entonces tenemos datos continuos, ¿verdad? Y entonces, si estamos haciendo el experimento y me resultan algunas mediciones, entonces van a ser variables aleatorias continuas. ¿Cuál es la diferencia entre los datos y las variables aleatorias? Que los datos pueden resultar de cualquier actividad y las variables aleatorias resultan de un experimento de probabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el experimento de probabilidad? Pues va a ser cualquier acción, actividad, un proceso, ¿verdad? En donde el siguiente escenario no es conocido, ¿verdad? Eso es lo que le da la aleatoriedad, ¿verdad? No es conocido, ¿verdad? El siguiente escenario, el que está por venir, no sabemos nada, no sabemos si va a ir en alguna dirección o va a ir en otra dirección diferente. Entonces vamos a tratar de entender esto revisando un ejemplo. Vamos a ir a nuestro libro, a la página de nuevo 254. Entonces ahí vamos a ver el primer ejemplo que vamos a resolver ahorita. Está aquí mismo, ¿verdad? En la parte de abajo de nuestro libro, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo 6.1, que es acerca de determinar si una variable aleatoria es discreta o es continua, ¿verdad? Y pregunta, ¿cuáles de las siguientes variables aleatorias son discretas y cuáles son continuas? Y tenemos 4 experimentos de probabilidad. El primer experimento de probabilidad es cuando nosotros lanzamos un dado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, el número que viene arriba cuando lanzamos el dado, pues qué tipo de variable es, ¿verdad? En el segundo caso, la altura de un estudiante de colegio seleccionado al azar. En el tercer caso tenemos el número de hermanos y hermanas de una persona que también ha sido elegida al azar. Y finalmente la cantidad de electricidad utilizada para alumbrar un salón de clases escogido al azar. Fíjense bien que aquí en todos estos casos nos indican que en el proceso hay lo que se llama randomness, aleatoriedad. O sea, eso es algo muy importante cuando estamos hablando de experimentos de probabilidad, ¿verdad? Aquí está de nuevo la palabra, ¿verdad? Porque nosotros podríamos elegir una persona a nuestro gusto, ¿verdad? Entonces ya no es un experimento de probabilidad. Sin embargo, los resultados podrían ser continuos o discretos. Eso es lo que tienen que entender. Por eso la diferencia entre lo que vimos en el capítulo 1 y lo que estamos viendo ahorita respecto a variables o datos discretos y datos continuos es que cuando ya está de por medio la aleatoriedad, ya podemos hablar de variables aleatorias, ¿verdad? Aquí están estos, otros casos están hablando también de un estudiante de colegio escogido al azar, ¿verdad? Y finalmente, pues cuando lanzamos un dado, sabemos que el resultado que se va a obtener también es al azar, por eso se les llaman
juegos de azar. Entonces vamos a resolver este problema, simplemente tratando de entender qué es lo que nos están diciendo. Y aquí tenemos entonces que en el ejemplo 6.1 de esta página, tenemos que resolver eso, ¿verdad? ¿Cuáles de las siguientes variables aleatorias son discretas y cuáles son continuas, ¿verdad? Vamos a acercar un poquito la cámara para que se vea mejor en la grabación. Vamos a enfocar esto. Y vamos a resolver el primer caso, ¿verdad? Tenemos el primer caso que es el número que aparece arriba después de tirar un dado. Ustedes ya saben que un dado tiene 6 caras, ¿verdad? Y aparecen los números del 1 al 6. Cualquiera de esos números va a aparecer. Entonces, este es un experimento de probabilidad, ¿verdad? Un experimento de probabilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Y además sabemos que cada uno de los eventos ya tiene una probabilidad asociada, pues se llama experimento de probabilidad. Entonces aquí es lanzar un dado, ¿verdad? Y ya sabemos que el espacio muestral es los números del 1 al 6 y por lo tanto este espacio muestral nos indica que en el intervalo del 1 al 6, en este intervalo, hay valores que no están permitidos, ¿verdad? En el intervalo, si yo pongo un intervalo, el intervalo cerrado se indica con un corchete cuadrado, el límite inferior, luego el límite superior, y luego otro corchete cuadrado. Esto me está indicando un intervalo, ¿verdad? Un intervalo. Valores que van desde el 1 al 6. Pero no podemos tomar todos los valores que hay aquí. Solo podemos tomar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No podemos tomar el 2.7, no podemos tomar el 5.3. No podemos tomar cualquier valor. Entonces, por lo tanto, la variable aleatoria es discreta. Es discreta, ¿verdad? No podemos utilizar todos los números en el intervalo para representar los escenarios posibles, ¿verdad? Los escenarios que van a resultar de este experimento de probabilidad de lanzar un dado. Entonces, ahí ya tenemos el primero, ¿verdad? Luego tenemos la altura de un estudiante de colegio seleccionado al azar, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar el experimento de probabilidad, que es simplemente seleccionar al azar un estudiante y medir su altura, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles valores, verdad, que vamos a obtener? Pues a lo mejor va a ser algo entre 4 pies y 7 pies, vamos a suponer, ¿verdad? Estoy proponiendo ese intervalo, ¿verdad? Puede ser más chico. La cuestión está en que ¿puedo seleccionar cualquier valor de aquí para que esa sea una posible altura? Claro, la altura que resulta de una medición es cualquier número, ¿verdad? Entre un intervalo dado, ¿verdad? Puede ser entre 5 y 6 nada más, ¿verdad? Pero la cuestión es si yo puedo seleccionar cualquier número dentro de ese intervalo. Si puedo seleccionar cualquier número de ese intervalo y es un escenario posible para la altura, entonces esta es una variable continua, una variable aleatoria. ¿Por qué es aleatoria? Porque no sé de antemano cuánto va a medir el estudiante. Una variable aleatoria continua, ¿verdad? Entonces esto que estamos viendo es bien importante porque van a ver más adelante que dependiendo de qué tipo de variable aleatoria tengamos, ese va a ser el tipo de distribución de probabilidad que tenemos que emplear para resolver algún problema. En el caso del número de hermanos y hermanas, que estos dos juntos en inglés se conocen como siblings, ¿verdad? Se los apunto porque puede venir un problema en el examen de esta naturaleza.
el número de siblings, el número de hermanos y hermanas de una persona seleccionada al azar. Entonces, ¿cuántos hermanos puede tener? Vamos a decir el experimento de probabilidad. El experimento de probabilidad es seleccionar al azar una persona, y luego va a ser preguntarle, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene, ¿verdad? Entonces es seleccionar y preguntarle el número de siblings, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados, verdad? El número de siblings puede ser 0, puede ser que tengan nada más un hermano o una hermana, 2, 3, 4 y hasta el número que ustedes quieran, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Alguien puede tener 20 hermanos o 30, quién sabe, eso no sabemos. Pero lo más importante, lo que sí sabemos es que en cualquier intervalo que nosotros decidamos explorar, en ese intervalo, por ejemplo, entre 0 hermanos y 10 hermanos, todos los valores son permitidos para poder contar el número de siblings de una persona. Pues no, no todos los valores son permitidos. No podemos tener 3.7 hermanos y 1.8 hermanas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, además de que esto es el resultado de contar, ¿verdad? De un conteo, entonces decimos que tenemos una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Discreta. Hay que estar bien familiarizados con estas situaciones, ¿verdad? Para poder aplicar correctamente las distribuciones de probabilidad. Finalmente tenemos la cantidad de electricidad utilizada para alumbrar un salón de clases escogido al azar. ¿Cuál es el experimento de probabilidad? El experimento de probabilidad es seleccionar un salón de clases al azar, seleccionar al azar un salón de clases y luego medir la electricidad, ¿verdad? Medir la electricidad utilizada para el alumbrado interno, ¿verdad? Del salón, el alumbrado interior o del interior del salón, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una medición, ¿verdad? Va a ser una medición. ¿Cuáles son los valores posibles? Pues tendríamos que investigar primero en qué unidades, si va a ser en kilowatts por hora, ¿verdad? Kilowatts por hora, pues a lo mejor va a ser desde 0 hasta, no sé, 1 kilowatt por hora, cualquier valor, pero lo interesante es saber si dentro de ese intervalo que nosotros tengamos o que estemos explorando, es válido que cualquier valor dentro de ese intervalo sea utilizado para expresar la medición de la electricidad y vamos a decir que sí, cualquier valor, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a determinar entonces que nuestra variable es una variable aleatoria continua. Entonces, de esa manera hemos, digamos, expresado con ejemplos, con definiciones, para que les quede bien claro los dos tipos de variables aleatorias, ¿verdad? Ya no son datos discretos, ya no estamos hablando de datos continuos, estamos hablando de variables aleatorias, discretas y continuas. El concepto de discreto y de continuo sigue siendo el mismo que utilizamos en el capítulo 1. La única diferencia es que ahora esto lo estamos aplicando a variables aleatorias. ¿Y cuáles son las variables aleatorias? Ya dijimos que son las que resultan de realizar un experimento de probabilidad. Es cuando salen o resultan o aparecen esas variables aleatorias, esos números o esos conjuntos de números, esos escenarios numéricos. Vamos a ver ahora, entonces, cómo va a ser una distribución de probabilidad, ¿no? Vamos a ver aquí una definición que tenemos en la página 255. Dice
que una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta especifica la probabilidad para cada posible valor de esa variable aleatoria. Esto va a ser muy interesante, ¿verdad? Porque aquí es donde van a empezar las diferencias entre variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Entonces vamos a empezar ya con las variables, con las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Y esta definición es para este tipo de variables. Aquí está discrete random variable, ¿verdad? Entonces vamos a escribir algunas notas aquí para que sea más fácil entender esto. Vamos a tratar de hacer un resumen muy sencillo de cómo podemos entender estas distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar con esa definición que está aquí de la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Esto es lo importante, especifica la probabilidad para cada valor posible de la variable aleatoria. Entonces, si nosotros tenemos una variable aleatoria X, ¿verdad? Esta es la variable aleatoria. Esta es una variable. Es numérica siempre. Ya dijimos que nuestras variables van a ser numéricas. Es una variable numérica. Vamos a decir que los posibles valores para mi experimento de probabilidad solo son 4 posibles números, ¿verdad? 0, 1, 2 o 3, ¿verdad? Tal vez sea, por decir algo, el número de materias que un estudiante toma en la universidad, en el doctorado, por decir algo, ¿verdad? Ya es muy difícil el doctorado, entonces puede no tomar nada, puede tomar 1, 2 o 3 materias, ¿verdad? Subjects. Entonces, esto es el resultado de contar algo, ¿verdad? No hay números intermedios, no hay 0.5, no hay 1.7, no hay 2.2. Son los números que están aquí, me indican que esta es una variable aleatoria discreta. Y yo voy a tener una probabilidad para cada uno de estos valores, ¿verdad? Le vamos a llamar P de X. Esa probabilidad va a estar aquí dada para cada una de estas variables. Y cuando tengo esta tabla, esto va a ser una distribución de probabilidad, ¿verdad? Esta va a ser una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que esta sea una distribución de probabilidad? Si lo recuerdan del capítulo anterior, si P de X representa la probabilidad de que una variable aleatoria tenga el valor X, entonces tenemos estas dos condiciones, ¿verdad? La número 1 es que esa probabilidad siempre va a ser un valor entre 0 y 1 para cualquier posible valor de X. Va a ir entre 0 y 1, cualquier valor. O sea que la probabilidad es un valor continuo, es un dato continuo. La probabilidad de esta X, pero la X es, en este caso, discreta, ¿verdad? Y aparte, tenemos que la suma de todas las probabilidades en nuestra distribución, la suma debe ser igual a 1. En algunos problemas se acepta que por el redondeo que hay implícito cuando estamos trabajando con computadoras o con datos
colectados manualmente, pues este valor sea aproximadamente 1. Si tenemos 0.99, se toma como 1. Si tenemos 1.01, se toma como 1, ¿verdad? Ya va a quedar a criterio de ustedes qué tanta flexibilidad van a tener para que esto sea aceptable, ¿verdad? Pero tiene que ser un valor muy cercano a 1 para que esto sea una distribución de probabilidad, en este caso para variables aleatorias discretas. Entonces, para variables aleatorias discretas, cualquier valor de X tiene asociada una probabilidad, cualquier valor de X. Vamos a hacer el ejemplo 6.3 y después vamos a tomar una primera pausa para responder preguntas que puedan tener. Así que vámonos de nuevo a la página, a la página 255 que estábamos mirando hace un momento. Y aquí tenemos el ejemplo 6.2, no lo brincamos y nos vamos directos al ejemplo 6.3 que está precisamente después del sumario, donde acabamos de mencionar cuáles son las características para la probabilidad de una variable aleatoria, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo 6.3. El ejemplo 6.3 es acerca de determinar cuáles de estas tablas que están aquí, tenemos 4 tablas, representan distribuciones de probabilidad. Ustedes ya hicieron en la tarea del capítulo anterior algo muy similar. Vamos a resolver entonces esto juntos, ¿verdad? Es muy sencillo, nada más tienen que mirar primero si tienen una variable en la primera columna, ¿verdad? Una variable numérica, y en la segunda columna tienen que revisar las probabilidades para ver si cumplen con las condiciones que están indicadas aquí, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, tenemos estos valores, ¿verdad? Antes de sumarlos y ver si nos da un valor cercano a 1, lo que tenemos que hacer es revisar que cada valor de probabilidad cumpla con esta regla de estar entre 0 y 1. Y entonces aquí nos encontramos que en el caso de cuando X vale 3, la probabilidad es negativo 0.3, eso invalida a esta tabla de ser una distribución de probabilidad. Entonces aquí la respuesta es que no, ¿verdad? Esta no es una distribución de probabilidad. Entonces, esa sería la primera respuesta que anotaríamos en nuestras notas, ¿verdad? Escribiríamos, vamos a hacerlo. Escribiríamos que para X igual a 3, la probabilidad de X es igual a negativo 0.3, y esto no es aceptable, ¿verdad? No aceptable. Por lo tanto, la tabla no representa una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte. Vamos a ver la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos a hacer una pausa para que ustedes resuelvan esas otras 3 y las revisemos de una vez aquí. La voy a volver a proyectar y ustedes me van a decir, ¿verdad? O me van a enviar un correo electrónico si no logran entenderlo. Muy bien, vamos a continuar con la segunda tabla. La segunda tabla, nosotros revisamos la primera columna, que es la variable aleatoria, y vemos, como en este caso, menos 1, menos 0.5, 0, 0.5 y 1. Nos está diciendo que nuestra variable puede tomar estos valores. Esta es una variable discreta porque no nos está diciendo que podemos utilizar valores entre 0 y 0.5 o entre 0.5 y 1 o entre menos 0.5 y menos 1, ¿verdad? Nos está diciendo que solo estos valores son posibles. Esta es la lista de valores posibles. En el intervalo de negativo 1 a positivo 1 habrá muchos otros valores que no pueden ser considerados. Entonces esta es una variable aleatoria discreta. Ahora revisemos lo que hay aquí para cada valor de probabilidad. Tenemos este valor de probabilidad que es
entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1. Entonces, la primera condición que está aquí de que cada valor de probabilidad está entre 0 y 1 se cumple. Ahora tendríamos que sumar estos valores que están aquí a punto 17, punto 25, 0.31, 0.22 y 0.05. Se van a dar cuenta que la suma es 1 o un valor muy cercano a 1. Por esa razón, B, esta tabla B, sí es una distribución de probabilidad para una variable discreta, ¿verdad? Ahora, C. C tenemos que X puede tomar el valor 1, 10, 100 o 1000, ¿verdad? Nada en cualquiera de valores intermedios, ¿verdad? Entonces, esta es una variable discreta. Tenemos las probabilidades que en el primer caso, pues ya se fue muy arriba, ¿verdad? Arriba de 1. Entonces, ya este valor descalifica. Y además, si sumamos tan solo 1.02 y 0.9, ya se ve demasiado arriba, ¿verdad? Entonces, la segunda no califica para hacer una distribución de probabilidad. Veamos la última, ¿verdad? La última, tenemos nuestra variable aleatoria discreta, tenemos las probabilidades que son 0.10, 0.17, 75, 24. Sumamos esto. Bueno, antes de sumarlo vemos que todos los valores cumplen la primera condición, ¿verdad? Todos. Pero la segunda condición ya no la van a cumplir porque la suma, tan solo 0.75 más 0.24 ya es casi 1, más 0.17 más 0.1 se va hasta 1.26. Entonces eso ya está muy, pero muy lejos de 1. O sea que la tabla D tampoco es una distribución de probabilidad. Entonces aquí he escrito en el cuaderno de apuntes las respuestas para que si quieren después revisarlas otra vez con más calma, se den cuenta de por qué solo tenemos la B, que es una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Las otras tres no cumplieron con los requisitos, ¿verdad? Para hacer una distribución de probabilidades. Voy a darles una más, no está en el libro, pero se me ocurre que, pues vamos a ver si ya quedó claro, ¿verdad? Voy a escribir aquí, vamos a decir que esta es la E, como si hubiera una más en nuestro libro, ¿verdad? Y voy a hacer la tabla. Aquí vamos a poner la X, acá vamos a poner la distribución de probabilidad, vamos a tener A, B, C, and D, y aquí vamos a poner 0.1, 0.50, 0.30 y 0.1. Y la pregunta ¿es esta tabla una distribución de probabilidad? Entonces, vamos a parar un segundo la grabación para que resuelvan esta pregunta y continuamos después con el siguiente ejercicio. Muy bien, entonces, si dijeron que no es una distribución de probabilidades, nuestra tabla en el inciso E que acabo de escribir, pues están en lo correcto. Si dijeron que sí, están equivocados porque ustedes pueden ver que la variable X no es una variable numérica, por lo tanto, la respuesta simplemente desde ahí ya no se considera una distribución de probabilidad. Nuestras distribuciones de probabilidad siempre van a ser variables numéricas y valores de probabilidad, que también por lo tanto son obviamente numéricos, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo 6.4, que está en su libro, en la página 256, y dice lo siguiente: 4 pacientes han hecho citas para tener un chequeo de su presión sanguínea en una clínica, sea X mayúscula, y esto es importante, lo vamos a explicar adelante, X mayúscula, el número de ellos que tiene la presión sanguínea alta. Basados en datos de la National Health and Examination Survey, la NHES, la distribución de probabilidad de X mayúscula es, y ya ponemos aquí X minúscula 0, 1, 2, 3, 4. Como ven, esta es una variable aleatoria discreta, es numérica y solo toma ciertos números en el intervalo de 0 a 4. No toma valores intermedios, por lo tanto es discreta, y aparte tiene asociada una probabilidad cada uno de estos valores, ¿verdad? Por ejemplo,
Cuando es 0, la prueba vale 0.23. Cuando es 1 vale 0.41. Cuando es 2 vale 0.27. 3, 0.08. Y finalmente cuando es 4 vale 0.01. Entonces tenemos 4 preguntas que resolver acerca de la probabilidad para la cual vamos a usar esta distribución de probabilidades, ¿verdad? Primero tenemos que encontrar la probabilidad de que X sea 1, ¿verdad? Eso es P1, ¿verdad? Tenemos que encontrar la probabilidad de que X sea 2 o sea 3. También la probabilidad de que X sea más de 1, más grande que 1. Y finalmente la probabilidad de que X sea al menos 1. Entonces vámonos directamente a nuestro cuaderno de notas para empezar a resolver este problema que ya hemos escrito aquí, ya lo tenemos. Decía que usamos una letra mayúscula para indicar la variable aleatoria, su nombre, ¿verdad? Este es el nombre de la variable y cada uno de los valores individuales se representa con una X minúscula. Es simplemente una convención de los estadísticos, ¿verdad? Entonces, la X mayúscula es el conjunto, es el set, es el conjunto de todos los valores, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. La X mayúscula representa entonces el nombre de todo el conjunto, ¿verdad? Y la X minúscula representa cada uno de los valores tomados de manera individual. Por eso decimos que cuando X vale 0, la X minúscula, la probabilidad de esa X minúscula es 0.23, ¿verdad? Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio, ¿verdad? Nos dice cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1. Cuando tenemos esto que está aquí, que es una anotación de lo que se llaman funciones, esto también significa que estamos diciendo cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿verdad? O sea que cualquiera de estas dos maneras es equivalente, ¿verdad? Dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es esa probabilidad? Solo tenemos que ir a mirar a la tabla, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que cuando X es igual a 1, yo encuentro que la probabilidad es 0.41, ¿verdad? Esto resulta de leer la tabla, ¿verdad? Solo tienen que leer la tabla. Muy bien. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 2 o que de X sea 3, ¿verdad? La probabilidad de que X sea igual a 2 o que X sea igual a 3. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, ya aprendimos nosotros que va a ser la probabilidad de que X sea 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. Esta es la ley de la adición que aprendimos, que es simplemente tomar estos valores que están aquí, ¿verdad? De que X sea igual a 2 o que de X sea igual a 3, va a ser simplemente 0.27 más 0.08 y esto nos va a dar 0.35. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea más de 1? O sea, que estamos buscando la probabilidad de que X sea mayor a 1, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esto? Pues va a ser la probabilidad de que X sea 2 más la probabilidad de que X sea 3 más la probabilidad de que X sea 4, ¿verdad? Esos son los casos que tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, de que sea X igual a 2 va a ser 0.27, de que sea 3 va a ser 0.08 y de que sea 4 es 0.01. Esto me va a dar 0.36. Finalmente, la probabilidad de que sea al menos 1. La probabilidad de que sea al menos 1 quiere decir que va a ser, la X va a ser igual a 1 o más grande que 1. Es una diferencia entre estas dos, ¿verdad? Aquí en inglés nos dicen que es la probabilidad de que sea more than 1. Entonces, more than 1 es esto que está aquí, ¿verdad? Y se hace este cálculo. Cuando nos dice la probabilidad de at least 1, esto es equivalente a que sea igual a 1 o más grande de 1. Entonces, tengan en cuenta esto porque en sus quizzes, en sus exámenes, este es el tipo de información que van a encontrar, ¿verdad? Entonces, para que sepan a qué es equivalente. Entonces, de que sea al menos 1,
pues va a ser de que sea igual a 1, que sea la probabilidad de que sea igual a 2, la probabilidad de que sea igual a 3 y la probabilidad de que sea igual a 4. ¿verdad? También esto es equivalente a restar la probabilidad de que sea igual a 0 del total. ¿Cuál es el total de probabilidades? Siempre va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Cualquiera de los dos caminos, sea este el camino que sigan o este el camino que sigan, en los dos casos van a encontrar que debe salir 0.77, ¿verdad? Que sería 1 menos 0.23 me da 0.77. O si sumo 0.41, 0.27, 0.08 y 0.01, voy a encontrar 0.77. Bueno, ese es el ejemplo 6.4. Entonces vamos a darles ya los ejercicios para empezar a resolver su primer classwork 6A para esta semana y poder empezar ya con una distribución de probabilidad específica para cierto tipo de experimentos de probabilidad que originan variables aleatorias discretas en la próxima lección, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí los ejercicios que van a resolver a continuación y vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de hoy. Vamos a hacer ejercicios de la sección 6.1 en la página 265. Son bastantes ejercicios porque esto es muy importante. Van a ser el 17, el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Los enumero para que no haya ninguna duda. 27, 28, 29, 30, 31, 32. No tienen que hacer todos los ejercicios como les he dicho en otras ocasiones. Hagan los más que puedan y sobre todo hasta que ya se sientan seguros de que están entendiendo el aspecto más importante, el objetivo de este capítulo, ¿verdad? Que es, en este caso, entender la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas y cuando ya tenemos distribuciones de probabilidad de variables discretas, que vamos a ser capaces de utilizar esas distribuciones para encontrar la probabilidad de diferentes eventos. Entonces vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más información acerca de las distribuciones de probabilidad para variables discretas. Ok, el problema 17 es el número de águilas en 100 lanzamientos de una moneda. El número 18 es el número de personas en una línea en el banco en un tiempo seleccionado al azar. El número 19, el peso de la mochila de un estudiante seleccionado al azar. El número 20 es la cantidad de lluvia durante la siguiente tormenta. El número 21 es el número de niños ausentes en la escuela en un día seleccionado al azar. El número 22, el tiempo que toma manejar al aeropuerto. El número 23, el resultado del examen final, el número de un estudiante seleccionado al azar en el último semestre de la clase de estadística. El número 24, la cantidad de tiempo que uno espera en la parada del autobús. El número 25, la altura de un estudiante de colegio seleccionado al azar. El número 26, el número de canciones de un iPod escogido al azar. En estos primeros ejercicios del 17 al 26, lo que tienen que hacer es determinar cuál variable aleatoria es discreta y cuál es continua. Y luego tenemos otro grupo de ejercicios que son del 27 al 32. Del 27 al 32 tenemos que determinar si la tabla que nos están dando representa una distribución de probabilidad para variables discretas. Entonces aquí tenemos las primeras tres tablas y las otras están acá arriba, ¿verdad? De la 30 a la
32. Aquí están las otras tablas, de la 30 a la 32. Muy bien. Enseguida continuamos. En la página 258 tenemos los histogramas de probabilidad. Vamos a ver cómo los vamos a obtener utilizando nuestro lenguaje R. Nuestro lenguaje R. Aquí la tabla 6.3, como ustedes pueden ver, representa una distribución de probabilidad para el número de niños en una familia de 5 hijos, usando la suposición de que los niños y las niñas son igualmente probables de nacimiento, tienen una igual probabilidad de nacimiento y son eventos independientes. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Si hay 0 niños en una familia, esta es la probabilidad que haya 0. Que haya un hijo, que haya 2, que haya 3, 4, 5 hombres en todo este caso, ¿verdad? O sea que la tabla es el número de niños en una familia de 5 hijos, ¿verdad? Y este será el histograma de probabilidad que, como ustedes pueden ver, se parece mucho a una simple barra, un gráfico de barras, y así es como lo vamos a realizar. Vamos a copiar entonces esta información en nuestro lenguaje R. Vámonos entonces a nuestras notas, primero para que vean qué es lo que vamos a hacer, y luego nos vamos a la consola, ¿verdad? Entonces, de la tabla 6.3, estos son los valores de la variable aleatoria X, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los podemos incorporar en nuestra consola usando esta forma o usando esta otra, ¿verdad? 0 a 5, de 1 en 1, ¿verdad? Utilizando los 2 puntos. Y también vamos a escribir las probabilidades que nos dieron en esa tabla. Las vamos a denominar PX. Pueden utilizar cualquier otra variable o cualquier otro nombre de variable que ustedes gusten. Simplemente esto es para recordar que son las probabilidades de X. Y vamos a utilizar la notación con la C minúscula, ¿verdad? Y vamos a escribir los valores que estaban en esa tabla. 0.03125 hasta el último valor. Son 6 valores en total. Como también hay 6 valores de X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces manda error la computadora cuando el número de valores que estamos incorporando no coincide, no es el mismo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la función barplot en lugar de utilizar la función hist, ¿verdad? Usamos la función barplot, vamos a escribir la probabilidad, luego vamos a usar names.arg igual a X, van a ser los nombres para los ejes de las X. Y finalmente vamos a usar el comando espacio, space, en inglés, space igual a 0. ¿Para qué? Para que parezca un histograma de probabilidad. Vamos a hacer esto y de ahí nos vamos a ir a empezar a trabajar algunas características importantes de las distribuciones de probabilidad. Aquí ya incorporamos X, valores de 0 a 5. Tenemos la probabilidad PX aquí, ¿verdad? Ahora vamos a escribir bar plot. Tenemos que escribir PX, names.arg igual a X, que es la variable que definimos, space igual a 0. Y hasta podemos definir el color, ¿verdad? Nomás usamos las 3 primeras letras, color para esta histograma. Y le damos enter y nos entrega el histograma de probabilidad, ¿verdad? Que está aquí. Aquí están las diferentes valores que toma la variable aleatoria X. Y aquí están los valores de probabilidad asociados con cada una de estas valores de variable discreta. Vámonos a la última parte de nuestra clase de hoy. Ya estamos acostumbrados a calcular la media y la distribución estándar de distribuciones de frecuencia, así que si ya lo hicimos con distribuciones de frecuencia, no va a ser difícil hacerlo ahora con distribuciones
de probabilidad. Entonces vamos a escribir algunas fórmulas que vamos a utilizar para calcular las distribuciones, la media y la distribución estándar de distribuciones de probabilidad. Entonces, aquí está. ¿Cómo vamos a calcular la media de una variable aleatoria? Aquí en su libro está que para encontrar la media de una variable aleatoria discreta, vamos a multiplicar cada posible valor por su probabilidad y luego vamos a añadir, a agregar o vamos a sumar esos productos, ¿verdad? En símbolos va a ser mu de la variable aleatoria x, va a ser igual a la suma de todos estos productos, ¿verdad? Cada x multiplicada por su respectiva probabilidad de x. En algunos textos van a encontrar que a la media de la variable aleatoria también se le conoce como valor esperado, ¿verdad? Valor esperado, expected value en inglés, valor esperado o esperanza. A veces le dicen en algunos libros que leí en español cuando yo vivía en México, ¿verdad? Les decían esperanza de X o valor esperado de X, ¿verdad? Y la notación para la esperanza de X o el valor esperado de X va a ser una E mayúscula con una X también mayúscula, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la manera en que vamos a calcular la media. Vamos a empezar entonces anotando eso en nuestro cuaderno para tener esa información y luego realizar un problema, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que nos vamos a ir a otra página para que vaya más o menos en el mismo orden que tenemos en nuestras lecciones en inglés, por si las llegan a consultar. Tenemos entonces la página 6. Hasta el día de hoy he logrado que todas las páginas coincidan entre español y inglés, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la media de una variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, en inglés es the mean of a random variable, ¿verdad? Para que tengamos toda esta información. Esto está en la página 259 y simplemente vamos a copiar la fórmula de mu. Aquí ponemos una X mayúscula porque es la media de todo el conjunto de X, ¿verdad? Ya dijimos que el conjunto se escribe con una X mayúscula, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la suma de todos los productos de X minúscula, porque aquí sí nos estamos refiriendo a cada una de ellas, a cada valor de X multiplicado por la probabilidad de ese valor de X. Entonces ya dijimos que también esto se llama esperanza de X o valor esperado de X, ¿verdad? De X, la esperanza de X o el valor esperado de la X. Entonces nos vamos al ejemplo. Vamos a trabajar el ejemplo 6.6 que también está en la página 259. Vamos a ver de qué se trata y enseguida nos regresamos a nuestro cuaderno de notas. Entonces en esa misma página, si movemos un poquito más abajo, vamos a encontrar este ejemplo que es el 6.6 que dice lo siguiente: un monitor de computadora está compuesto de un número muy grande de puntos de luz llamados píxeles. No es poco común que unos pocos de estos píxeles estén defectuosos, sea X mayúscula, sea X mayúscula el número de píxeles defectuosos en un monitor elegido al azar. Dice que la distribución de probabilidad de X mayúscula, es como sigue, ¿verdad? Y nos da los valores de la variable aleatoria discreta X, 0, 1, 2 y 3, y nos da los correspondientes valores de probabilidad, 0.2, 0.5, 0.2 y 0.1. Nos pregunta cuál es la media, cuál es el número medio de píxeles defectuosos. Entonces, vamos a copiar la tabla para nuestras notas, ¿verdad? Tenemos X, tenemos P de X, 0, 1, 2
y 3. O sea que 4 píxeles defectuosos ya es muy raro, por eso no viene aquí, ¿verdad? Entonces, la probabilidad es 0.2, 0.5, 0.2, 0.1. O sea que es rarísimo porque aquí sería 0. La probabilidad de que sea 4 píxeles defectuosos sería 0. 5 y 4, 9 y 1, 10. O sea que la suma da 1. Estamos bien. Estos valores están entre 0 y 1. No hay negativos. Está bien. Estos son números. Entonces, podemos hacer esto manualmente. Si tienen una calculadora, nada más vamos a encontrar los productos de cada número y su probabilidad. O sea que vamos a multiplicar 0 por 0.2. Esto nos va a dar 0.00. Podemos multiplicar 1 por 0.5. Esto nos va a dar 0.50. Luego 2 por 0.2. Eso me va a dar 0.40. Y finalmente 3 lo multiplico por 0.1 y me da 0.30. Entonces voy a sumar estos valores de esta columna, ¿verdad? Voy a obtener la suma y la suma es 1.20. Entonces eso significa que la media es 1.20 o escrito como debe de ser usando el símbolo de mu de x es igual a 1.20, ¿verdad? Y esta sería la respuesta. También podemos utilizar nuestra computadora, ya saben cómo incorporar x, cómo incorporar p de x para hacer la correspondiente operación utilizando nuestra consola de R. Vamos a hacer otro ejemplo y luego nos vamos a ir a la varianza y la desviación estándar, que vamos a calcular de una manera muy similar a la que utilizamos cuando trabajamos las distribuciones de frecuencia. Entonces nos vamos al ejemplo 6.7 que está en la siguiente página. Vamos a ver el ejemplo 6.7. ¿Dónde quedó? Vamos a reducir aquí el tamaño para poder ver. ¿Dónde está mi ejemplo 6.7? Aquí está. Ya lo encontramos. Vamos a... Dice el ejemplo 6.7. Sea X el número de niños en una familia de 5 niños. La distribución de probabilidad de X está dada en la tabla 6.4, que es la página 261. Encontrar el número medio de niños e interpretar los resultados. Y aquí está la tabla. Entonces, esta tabla ya la conocemos, ¿verdad? Acabamos de utilizar hace un momento para hacer un histograma. Utilizamos estos mismos números que están aquí para hacer un histograma. Entonces vamos a utilizar esa información para calcular también la media, el número medio de niños en una familia de cinco hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que el ejemplo 6.7 en la página 260. Tenemos que nuestra X es niños en una familia de 5 hijos, ¿verdad? Esa es la tabla 6.3 y también 6.4, ¿verdad? Nos acaban de presentar. Y solo tenemos que encontrar la media de esa distribución de frecuencia, ¿verdad? Encontrar la media. ¿Verdad? Entonces vamos a usar simplemente, como ya tenemos definida nuestra X, hace rato la definimos, y también tenemos la probabilidad ya definida, porque ya hicimos este ejercicio cuando obtuvimos el histograma. Solo tenemos que utilizar el siguiente comando, ¿verdad? Vamos a obtener la suma de los productos de X y la probabilidad de X, y esa suma va a ser la media que andamos buscando. Así que vámonos a nuestra consola, ahí debe estar todavía la información.
Incluso todavía está el histograma ahí a la vista, ¿verdad? Entonces aquí está la X, aquí está la P de X, la probabilidad. Entonces ahora vamos a calcular la suma de los productos de X con su respectiva probabilidad. Nos sale que la media va a ser 2.5, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la interpretación de eso? ¿Verdad? ¿Puede haber 2.5 niños en una familia? Muy bien, vamos a mirar aquí, ¿verdad? Nos dice que la media es 2.5. Nosotros interpretamos esto diciendo que si nosotros muestramos más y más y más familias con 5 niños, el número medio de niños en las familias muestreadas se aproximará a 2.5. La media, entonces, no es o no tiene que seguir el mismo patrón de nuestra variable discreta, no tiene que ser un número de los que estaban aquí, ¿verdad? No tiene que ser o 2 o 3. La media es una cantidad, una variable que es continua. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, que simplemente si se está repite y repite y repite el experimento, la media se va a aproximar a 2.5. Bueno, vamos a calcular ahora la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta. Esto está ahí en su libro, en la página 261. Y ahí vemos que dice la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta. Tenemos unas fórmulas aquí, que son las que vamos a copiar en nuestras notas. La varianza simplemente se va a obtener de cualquiera de estas dos maneras, ¿verdad? Ya sea que encontremos la diferencia entre cada valor de X y la media de X, elevemos estas diferencias al cuadrado y cada una de esas diferencias se multiplique por la correspondiente probabilidad. O también la varianza se puede obtener simplemente elevando al cuadrado la variable aleatoria y multiplicando cada cuadrado por la correspondiente probabilidad, y a la suma total le vamos a restar la media al cuadrado. Entonces, esa va a ser. Y finalmente la desviación estándar, como ustedes ya saben, es simplemente la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a anotar esto en nuestras notas porque es importante. Vamos a escribir ahora que la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta. Ya no tengo que escribir en inglés porque ya lo pusimos hace rato. Es a discrete random variable. Lo único que tenemos que escribir es la fórmula que más nos pueda funcionar. Y vamos a escribir la siguiente. Pienso que es la mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir que la varianza va a ser la suma y vamos a multiplicar los cuadrados de la variable por las correspondientes probabilidades, y a la suma de todos estos productos le vamos a restar la media al cuadrado, ¿verdad? Y ya sabemos que la desviación estándar simplemente va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para aplicar esto. Vamos a hacer el ejemplo 6.8 que está en la página 262. Vamos a tener allí una tabla que va a representar seguramente una distribución de probabilidades. Entonces nos vamos a la
a esta página, ¿verdad? Aquí dice que es el ejemplo 6.8. Dice, en el ejemplo 6.6, nosotros presentamos la distribución de probabilidad siguiente para el número de píxeles defectuosos de un monitor de computadora, ¿verdad? Este es el ejemplo del ejemplo 6.6. Ahora nos piden que calculemos la varianza y la desviación estándar del número de píxeles defectuosos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar eso. Nosotros tenemos una tabla, ¿verdad? Tenemos X y pide X, pero también podemos escribir Y o Y y probabilidad de Y. Voy a usar la letra Y ahora nada más porque este lo dejé para el ejercicio de los niños, que está todavía en mi consola. Ahora voy a usar la Y para el número de píxeles defectuosos, ¿verdad? Entonces voy a escribir 0, 1, 2 y 3. También podría haber escrito de 0 a 3. Cualquiera de estas dos maneras es válida. Y luego voy a crear ahora la variable pi y, la probabilidad de y, que va a ser simplemente 0.2, 0.5, 0.2 y 0.1. Y voy a empezar primero definiendo la media, encontrando la media, que es simplemente la suma de los productos de cada y por su respectiva probabilidad. Puedo darle nombre a esto, ¿verdad? Puedo escribir que esta es la media, ¿verdad? Puedo llamarle a esto la media de y, o puedo copiar después simplemente el valor, ¿verdad? Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Ya sea que a esto le dé el nombre de una variable aquí, o que haga esta operación y me fije qué número me va a dar, ¿verdad? Después voy a hacer una nueva suma. Voy a sumar los cuadrados, así es como sacamos los cuadrados de y eso lo voy a multiplicar por cada probabilidad y le voy a restar este valor que voy a encontrar aquí elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya sea que ponga el valor que encuentre o ya sea que ponga el nombre de la variable que le di para representar la media. Son dos maneras de hacer lo mismo, se las estoy presentando para que ustedes lo hagan de la mejor manera que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces vámonos a nuestra consola. Como dije hace rato, tenemos la X ya ocupada y sus respectivas probabilidades. Ahora voy a usar la Y y voy a definir la Y como los valores que van de 0 a 3, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Y luego voy a escribir las probabilidades que van a ser la colección de los valores 0.2, 0.5, 0.2 y 0.1. Y luego voy a encontrar la media. Ya dije que puedo darle un valor, puedo escribir aquí media de Y, o simplemente puedo escribir la suma de Y por PY y ver que me sale 1.2, y entonces ese 1.2 que me salió lo voy a utilizar en la siguiente fórmula, en el espacio que había dejado allí yo anteriormente. Voy a hacer que la suma de las y elevadas al cuadrado por su respectiva probabilidad menos, y yo dejé un paréntesis ahí que iba a elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner adentro? Pues voy a poner el 1.2, ¿verdad? Pues voy a poner el 1.2 porque eso es lo que vale la media que acabo de calcular. Entonces, ya sea que lo haga de esa manera o que lo haga de otra forma definiendo una variable, al final de cuentas la respuesta tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esa información y vamos a cerrar ya con un par de ejercicios para que practiquen estas nuevas fórmulas, ¿verdad? Entonces, encontramos 0.76. Aquí puse el 1.2 que encontré en el paso anterior y escribí 0.76. Me faltó también sacar, esta es la varianza, ¿verdad? Esta es la varianza. Me faltó sacar la raíz cuadrada. Si yo escribo SQRT de 0.76 en mi consola,
me va a dar un valor, ¿verdad? Ese valor que me está dando es 0.87, 17, 798. ¿Y esto qué es? La desviación estándar, ¿verdad? En este caso de Y, ¿verdad? Le llamé Y a mi variable aleatoria discreta. Aquí sacamos que 1.2 es la media de Y mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en resumen que hacer? Tenemos nuestra distribución de probabilidades. Vamos a encontrar la media, podemos escribir media igual a la suma de X y PX, ¿verdad? Y si la quiero conocer, pues escribo la media, ¿verdad? Ahí en AR, ¿verdad? Escribo eso, ya me dice el valor. Y luego voy a encontrar la suma de mis X al cuadrado multiplicadas por sus probabilidades y le voy a restar. Ahora voy a escribir el nombre de la variable que usé aquí. Entonces, estas son las dos maneras, ¿verdad? Aquí tienen, sea que lo hagan reemplazando el valor, como yo hice, o sea que lo hagan definiendo una variable para la media y luego usando ese nombre de variable, ¿verdad? Entonces, en la sección 6.1 está el exercise set, el set de ejercicios en la página 266. Van a ser un par de problemas más, el 46 y el 47, ¿verdad? Y con eso vamos a terminar nuestra lección del día de hoy. Vamos a proyectar el libro en la página 266. Así que vámonos a la página 266 y vamos a buscar el problema 46 y el problema 47. Aquí está el 46. Vamos a leerlo. Es acerca del texteo. 5 adolescentes son seleccionados al azar, sea X mayúscula el número de ellos que ha enviado mensajes de texto en su celular en los últimos 30 días. De acuerdo a un estudio por la Nielsen Company, la distribución de probabilidad de X mayúscula es como sigue. Entonces, 0 estudiantes enviando textos en los últimos 30 días, esta es la probabilidad. 1 estudiante, 2 estudiantes, 3, 4 o 5 adolescentes, perdón, no estudiantes, adolescentes, ¿verdad? Entonces tienen que encontrar esto de la probabilidad de que X sea igual a 2, la probabilidad de que X sea mayor a 1. Van a encontrar la probabilidad de que 3 o más adolescentes enviaron mensajes. Van a encontrar la probabilidad de que menos de 2 adolescentes enviaron mensajes de texto. Y luego estas son las partes importantes, esto es lo nuevo, porque esto ya lo hicimos anteriormente, es la parte anterior de esta clase de hoy. Esta es la parte nueva, ¿verdad? Van a calcular la media, mu de X, y van a calcular la desviación estándar sigma de X, ¿verdad? Y va a ser algo similar para el problema 47. El problema 47 es de relax. Dice el muestreador o el encuestador social general de los Estados Unidos preguntó a 1,676 personas cuántas horas por día eran capaces de relajarse. Los resultados se presentan en la siguiente tabla y tenemos el número de horas entre 0 y 8 horas, con qué frecuencia pudieron relajarse, ¿verdad? ¿Cuántas personas pudieron relajarse? Entonces, considere que estas 1,676 personas es una población, ¿verdad? Esta es la población, las 1,676 personas, y sea X el número de horas de relajación para cada persona muestreada al azar a partir de esta población, ¿verdad? La población de todas las personas que fueron muestreadas, las 1,676. Primero tienen que construir la distribución de probabilidad de X. ¿Cómo la van a sacar? Ya saben la definición de probabilidad cuando conocen la frecuencia y conocen la frecuencia total. Entonces aquí van a tener una tercera columna que va a ser la probabilidad de X. Entonces esta es su X, ¿verdad? Y entonces
si esta es su X, esta es la frecuencia, acá tienen que hacer una columna que va a ser la probabilidad de X, ¿verdad? Entonces aquí van a tener la columna de probabilidad de X y con eso ya van a poder responder las siguientes preguntas, ¿verdad? La probabilidad de que una persona se relaja más de 4 horas por día. Más de 4 horas significa que se relaja 5 horas, 6 horas, 7 u 8 horas. Entonces son estos 4 últimos renglones. ¿Qué vamos a hacer con la probabilidad de esos 4 renglones? Es lo que tienen que pensar, ¿verdad? La probabilidad de que la persona no se relaja nunca. Una persona que no se relaja nunca, ¿qué es? Pues una persona que se relaja 0 horas. Entonces van a sacar la probabilidad de aquí, ¿verdad? Finalmente van a calcular la media y la desviación estándar. Si tienen preguntas, mándenme correos electrónicos y si las preguntas son muy complicadas de entender, podemos preparar, organizar algunas office hours, algunas horas de preguntas de tutoría en Zoom durante el fin de semana.